Con el desarrollo del curso, vamos a introducir ahora un concepto nuevo, que es el concepto de selector. Es muy común que a veces estemos codificando las mismas situaciones en diferentes lugares, ¿verdad? Especificando los mismos órdenes de navegación de una tabla, las mismas condiciones, desplegando así la misma lógica en varios lugares. Es precisamente en esas situaciones donde surge la necesidad de definir un data selector. ¿Por qué? Bueno, porque los data selector son los objetos GeneXus que nos van a permitir reusar las navegaciones y evitar así la duplicación del código. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestra transacción Customer y en ella están definidos los atributos Customer ID, Customer Name, Customer Address, Customer Handler y Customer Status. Si recuerdan, este atributo Customer Status está basado en un dominio enumerado status, ¿verdad? Que tiene tres posibles valores: el valor active, el valor on hold y el valor closed. Y supongamos que tenemos varios objetos en los cuales se repite la necesidad de consultar por los clientes activos, o sea, por los clientes que tienen el valor active en el atributo Customer Status. Es así que tenemos un listado donde se imprimen los clientes activos agrupados por sexo. Tenemos también un procedimiento que aplica un descuento solamente para aquellos clientes activos y tenemos también un web panel que muestra el total de ventas por cliente solo de clientes activos. Para simplificar esta situación, entonces podemos crear un objeto de tipo data selector definiendo en este objeto el filtro que estamos necesitando, ¿verdad? O sea, la condición de que los clientes tengan el valor active en el atributo Customer Status, más la posibilidad de definir el orden que sea necesario, incluir también la cláusula Defined By, y luego referenciar este data selector desde los lugares donde sea necesario. Al momento de crear un data selector, debemos definir su estructura. La estructura de un data selector se compone de 4 partes: la posibilidad de definir parámetros, condiciones, órdenes y de incluir también la cláusula Defined By. En el caso de los parámetros, lo que vamos a estar declarando aquí son los parámetros que van a ser recibidos desde la invocación del data selector y que luego van a poder ser utilizados en las condiciones. Al momento de declarar las conditions, lo que vamos a estar haciendo es especificando los filtros que serán aplicados a los datos para ser recuperados. Es la misma funcionalidad de las cláusulas where, ¿verdad?, dentro de un for each. La definición de un data selector nos permite incluir diferentes cláusulas orders condicionales, ¿verdad? Cada cláusula con sus respectivos atributos separados por coma y con la posibilidad de incluir también la cláusula when opcional. También podemos agregar la cláusula Defined By con aquel atributo o lista de atributos que van a colaborar en la determinación de la tabla base final. Vamos a ver esta definición directamente en GeneXus. Nuevamente, en nuestra base de conocimiento vamos a definir un nuevo objeto GeneXus. Para eso presionamos Control N. Seleccionamos objeto de tipo Data Selector y definimos su nombre. Active Customers. En nuestro Data Selector solamente vamos a definir una condición y es que el valor que tengan los registros, los clientes, en el atributo Customer Status sea el valor Active y ese va a ser entonces el filtro que se aplicarán a los datos para ser recuperados. Para definir una nueva condition nos posicionamos aquí, botón derecho, Add Condition. Nuestra condición es entonces que el atributo Customer Status tenga el valor Active. Salvamos los cambios. Y vamos a definir también un orden sobre este atributo Customer Status. Así que nos posicionamos en Orders y mismo procedimiento. Botón derecho, Add Order. Customer Status. Salvamos los cambios.
Recordemos que en nuestra KB teníamos una serie de dominios definidos, entre ellos el dominio status, que es un dominio enumerado con los valores que estamos viendo aquí. El valor A, que corresponde a los clientes active, el valor H, on hold, y el valor C, closed. Una vez que tenemos definido entonces un data selector, vamos a poder referenciarlo desde diferentes objetos y también de diferentes formas. En esta diapositiva estamos viendo el mismo data selector que acabamos de implementar, ¿verdad? Decíamos en su momento que una vez que tenemos un data selector definido, lo vamos a poder referenciar desde diferentes sitios. Por ejemplo, dentro de un comando for each, en grupos de data providers, dentro de fórmulas aggregate y también en los grids, en grillas, en objetos de tipo web panel. La forma de referenciar a un data selector va a depender desde cuál de los casos se desea invocar. Dijimos al comienzo que la definición de data selectors nos va a permitir reutilizar código, ¿verdad? Y evitando así el tener código duplicado. Además, por supuesto, va a facilitar el mantenimiento. Si en algún momento se necesita efectuar algún cambio en la definición, lo que debemos hacer es modificar la definición a nivel del data selector y luego automáticamente estos cambios van a ser aplicados en todo lugar de la base de conocimiento que utilice ese data selector. Lo que vamos a ver a continuación son las diferentes sintaxis que debemos utilizar para invocar a un data selector en los diferentes casos en que pueden ser referenciados. Vamos a comenzar viendo cómo es la invocación de un data selector dentro de un comando for each. Cuando estamos trabajando en un comando for each, vamos a poder referenciar a un data selector a través de la cláusula using o también a través de una cláusula where, utilizando para esto el operador in. Lo que es muy importante tener en cuenta es que si bien estas dos maneras son válidas cuando estamos trabajando dentro de un comando for each, la forma que se utilice para invocar un data selector va a impactar de una manera diferente sobre el for each. Lo primero que debemos tener claro es que un data selector siempre tiene una tabla base. Cuando definimos un data selector, estamos definiendo una navegación concreta, ¿verdad?, con orden y con condiciones. Por lo tanto, tenemos siempre asociada una tabla base. Lo que varía es que, según la forma en que estemos invocando al data selector dentro de un comando for each, los atributos que están presentes en la definición de este data selector van a intervenir o no en la determinación de la tabla base del for each. Si la invocación al data selector la estamos realizando a través de la cláusula using, entonces los atributos que están definidos en el data selector van a intervenir también en la determinación de la tabla base del for each. Por el contrario, si estamos invocando a un data selector utilizando el operador in dentro de una cláusula where, entonces estos atributos que pertenecen a la definición del data selector no van a intervenir en la determinación de la tabla base del for each. La sintaxis para invocar a un data selector a través de la cláusula using es la siguiente: for each using el nombre del data selector y la lista de parámetros si es que el data selector ha declarado en su definición que debe recibir parámetros. Observemos el ejemplo 2. Aquí tenemos la invocación al data selector que acabamos de crear a través de la cláusula using dentro de un for each. Pero en este for each además se expresa una condición explícita que es country name igual Uruguay. O sea que además de la invocación a nuestro data selector, nuestro for each tiene otra condición explícita a través de la cláusula where. La performance de este for each será la misma que si declaramos el for each sin la invocación al data selector, pero con dos condiciones explícitas a través de cláusulas where. Pero simplemente por el hecho de utilizar el concepto de data selector, GeneXus va a estar optimizando el código generado, ya que, como venimos viendo desde el comienzo, el objetivo de un data selector es centralizar el conocimiento reusable en una sola definición y luego referenciar a ese data selector en las diferentes consultas y cálculos de la KB. Como en estos ejemplos que estamos viendo, se está referenciando al data selector dentro del for each utilizando la cláusula using.
Entonces los atributos que están presentes en la definición del data selector intervienen también en la determinación de la tabla base del for each. Y por lo tanto, en ambos ejemplos, la tabla base del for each es customer. Vamos a verlo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB estamos viendo nuestro listado de clientes. Lo que vamos a hacer es modificar el source de este listado para que invoque a nuestro data selector de nombre Active Customers. Y de esta forma vamos a estar viendo en este listado solamente los clientes que tengan el valor active en el atributo Customer Status. Por lo tanto, utilizamos la cláusula using. Y por supuesto, el nombre de nuestro data selector. Como la definición de nuestro data selector no tiene parámetros declarados, entonces simplemente abrimos y cerramos paréntesis. Salvamos los cambios y vamos a ejecutarlo. Opción Build, Run. Si observamos en el listado de navegación, estamos viendo, ¿verdad?, que estamos filtrando por el valor del atributo Customer Status. Y vemos entonces el resultado de nuestra consulta. Si volvemos a nuestra KB y modificamos la definición de nuestro data selector para que en lugar de filtrar por los clientes que tengan el valor active en el atributo Customer Status, buscamos aquellos que tengan el valor on hold y salvamos los cambios. Si ahora ejecutamos nuevamente nuestro listado, esto nos va a estar mostrando aquellos clientes que tengan el valor on hold en el atributo Customer Status. Vamos a verlo. Y nuestro listado nos muestra ahora un resultado diferente, ¿verdad? O sea que modificando las definiciones a nivel del data selector, esos cambios se aplican automáticamente en todos aquellos objetos que hacen referencia a este data selector. Volvemos ahora sí a las diapositivas. Bueno, lo que estamos viendo ahora es otro ejemplo de invocación a un data selector dentro de un comando for each, pero esta vez utilizando el operador in dentro de una cláusula where. Vemos la definición de un nuevo data selector de nombre InvoicesByDate, que lo que está declarando es que recibe dos parámetros, una fecha inicial y una fecha final, y se declara como condición que el valor del atributo InvoiceDate esté comprendido entre esas dos fechas. Además, se define el atributo InvoiceDate como orden, por lo que de esta definición surge que la tabla base de este data selector es invoice. La sintaxis para poder referenciar a un data selector dentro de un comando for each, pero utilizando este operador in, es la que estamos viendo aquí. La declaración del for each, la cláusula where, y a través del operador in mencionamos al data selector con la lista de parámetros si es que la definición del data selector tiene parámetros. Pero observemos el ejemplo. Vemos la invocación a este data selector que se acaba de crear, y la condición dice where customer ID in InvoicesByDate, ¿verdad?, el nombre del data selector y la lista de parámetros que se requiere. El atributo que antecede al operador in pertenece a la tabla extendida de invoice, ¿verdad? Customer ID pertenece a la tabla extendida de invoice, que es la tabla base del data selector. Y la consulta asociada al data selector lo que va a hacer es devolver una lista de valores correspondiente a dicho atributo, o sea, correspondiente a Customer ID, con los clientes que tienen facturas en el rango de fechas indicado. Como la invocación al data selector se está realizando a través del operador in, entonces sabemos ya que los atributos que están definidos en el data selector no van a participar en la determinación de la tabla base del for each. Por lo tanto, el for each tiene su tabla base determinada por los atributos que están incluidos en el for each y sin tener en cuenta a la información que está almacenada en el data selector.
El for each entonces va a navegar su tabla base y extendida, filtrando los registros que contengan alguno de los clientes de la lista de vuelta por el data selector. Vamos a verlo en GeneXus. Vamos a definir en primera instancia el data selector invoices by date. Por lo tanto, control N para crear un nuevo objeto de tipo data selector y le ponemos como nombre invoices by date. Nuestro data selector requiere de dos parámetros, ¿verdad? La fecha desde y la fecha hasta. Por lo tanto, nos posicionamos en la opción parámetros, enter, y definimos from date de tipo date, enter, to date, también de tipo date. Luego, la condición, botón derecho, add condition. La condición va a ser que el atributo invoice date sea mayor o igual que la variable from date y menor o igual a la variable toDate. Y definimos un orden, botón derecho, add order, por el atributo invoice date. Salvamos los cambios y queda definido nuestro data selector. Volvemos a nuestro reporte de clientes. Y vamos a modificar el source. Eliminamos entonces la referencia al data selector anterior. Y para utilizar este nuevo data selector vamos a tener que definir dos variables, ¿verdad? Para que puedan ser pasadas por parámetro como requiere la definición del nuevo data selector. Así que vamos a la opción variables, enter, y definimos from date y toDate. Nuevamente volvemos al source y declaramos where customer ID in nuestro data selector. Pasando como parámetro las variables que corresponden. Al presionar el símbolo de ampersand ya nos ofrece las variables que están definidas para ser utilizadas en este objeto. Lo que vamos a hacer ahora es asignarle un valor por defecto a estas variables from date y toDate para poder establecer el filtro de fechas, ya que por ahora no contamos con un objeto que pueda solicitar un periodo de fechas y luego pasarlo como parámetros. Así que utilizamos la función year, month, date, toDate, que recibe tres valores, uno correspondiente al año, otro al mes y otro al día, y convierte eso a un formato date. Vamos a filtrar desde el 20 de agosto del 2008. Hasta el 3 de septiembre del 2008. Salvamos los cambios
y de esta forma vamos a estar viendo la lista de clientes que tienen facturas dentro de ese periodo de fechas. Vamos a ejecutar entonces el listado. Bueno, el resultado de la consulta es que no tenemos clientes con facturas dentro de ese periodo de fechas. Vamos a modificar el periodo de fechas y a ver cómo cambia el resultado. Vamos a poner desde el 10 de agosto al 10 de septiembre. Salvamos y ejecutamos nuevamente. Ahora sí, vemos clientes, el listado de clientes que tienen facturas dentro de ese periodo de fechas. Volvemos a las diapositivas. Vamos a ver ahora cómo es la invocación a un data selector dentro de fórmulas aggregate. Cuando declaramos una fórmula aggregate, además de mencionar el nombre de la fórmula, debemos indicar la expresión que debe ser buscada, maximizada, minimizada, sumada o promediada, y luego también podemos especificar una condición de búsqueda. Es en la especificación de esta condición de búsqueda que podemos invocar al data selector a través de la cláusula using. En este ejemplo estamos viendo la estructura de la transacción country, donde se está declarando un atributo que está llevando la cantidad de clientes activos del país. Este atributo está definido como una fórmula count sobre el atributo customer name utilizando el data selector active customers. Vamos a verlo. Estamos ahora en nuestra transacción country. Vamos a definir este nuevo atributo. Country active customers, que va a ser numérico de 4. Y que lo vamos a definir como fórmula. Una fórmula count. Customer name. Declaramos entonces el count sobre el atributo customer name utilizando las definiciones realizadas en el data selector active customers. El atributo queda definido como una fórmula. Salvamos los cambios. Presionamos F5 para ejecutar nuestro developer menú. Si ingresamos a la transacción country, seleccionamos un país, por ejemplo, Estados Unidos. Vemos que tiene 5 clientes activos. Si seleccionamos, por ejemplo, Argentina, vemos que tiene un cliente activo. Si seleccionamos, por ejemplo, Uruguay, no tiene clientes activos. Volvemos a las diapositivas. Y para concluir con el tema, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que los parámetros que podemos involucrar en la definición de un data selector pueden ser tanto variables como atributos. Hay que recordar que si estamos involucrando atributos en esta definición, entonces esto implica que se realice un filtro por igualdad por esos atributos. Pero si en cambio definimos variables como parámetros, que es el caso que hemos visto, ¿verdad?, en el ejemplo del data selector invoices by date, vamos a poder hacer comparaciones del estilo mayor o igual, menor o igual, etc. Vamos a recordar también que cuando definimos un data selector, el comportamiento que va a tener será diferente dependiendo de cómo sea invocado en el contexto donde esté siendo utilizado. Recordemos que si
Estamos dentro de un comando for each y estamos invocando el data selector a través de la cláusula using. Entonces, los atributos que están involucrados en el data selector van a participar en la determinación de la tabla base del for each. Pero si en cambio estamos invocando el data selector dentro de una cláusula where, utilizando el operador in, entonces los atributos definidos en el data selector no van a participar en la determinación de la tabla base del for each.